Llegué al Hospital Civil de San Rafael a comienzos de junio de 2014, recién graduado y con la arrogancia intacta de quien todavía cree que la medicina es una ecuación exacta. Acepté la guardia nocturna porque pagaban un sobresueldo y porque ningún residente veterano quería quedarse cuando el último consultorio apagaba la luz. Los pasillos de mosaico amarillento vibraban con el zumbido de transformadores viejos, el aire acondicionado tosía, lanzando ráfagas húmedas que olían a cloro rancio. Cada vez que un tubo fluorescente parpadeaba, las sombras parecían latir contra las puertas cerradas. La segunda noche supe de la enfermera Irene Luna. En la sala de descanso, el jefe de piso me enseñó, casi con orgullo macabro, una foto suya, cabello castaño recogido con un moño verde y sonrisa de cartel publicitario. Murió una semana atrás en la autopista, susurró, pero los pacientes todavía preguntaban por ella. Pensé que era un chisme para asustar novatos y seguí mi ronda. A las 4 de la mañana, mientras revisaba el suero de un diabético febril, el hombre abrió los ojos y murmuró, la enfermera del moño me dijo que usted volvería. Esa misma madrugada, una mujer con la voz rota por la anestesia aseguró que la del moño verde le acomodó las cobijas y le prometió que el dolor bajaría al amanecer. Consulté el registro de turnos, solo había 2 enfermeras en plantilla, ninguna con ese distintivo. Intenté bromear con ellas, respondieron con el silencio fatigado de quienes ya no tienen energía para supersticiones. Marisela, la más veterana, se limitó a decir, déjala trabajar, mientras atienda a los pacientes, no hace daño. Antes de que despuntara el sol busqué el expediente de Irene. Tenía mi edad y llevaba 3 años fija en el servicio de cirugía. Hallé su última bitácora, anotaciones meticulosas hasta las 3:17, luego un hueco blanco y la nota del supervisor certificando su ausencia por muerte accidental. Aquella precisión imposible me dejó un vacío entre las costillas. Quise culpar al cansancio, pero al llegar a casa pasé horas mirando el techo, recordando la voz de la paciente que juró haber sentido esos dedos fríos. La noche del jueves, el monitor de una posoperatoria empezó a marcar arritmias falsas. Mientras silenciaba la alarma, distinguí una sombra blanca que se detenía junto a la cama y se desdibujaba al parpadear. En el pasillo, la silla de ruedas que solíamos guardar contra la pared avanzó sola hasta plantarse frente al quirófano cerrado por mantenimiento. Sobre la pantalla apagada del monitor de signos vitales quedó la huella de una mano enguantada que nadie pudo limpiar. Pedí acceso a las cámaras de seguridad, alegando un problema en el sensor de movimiento. El supervisor de vigilancia me pasó una memoria con 3 noches de grabaciones. Pasé la tarde entera con las luces encendidas y café recalentado. A la 1:17 del martes vi la puerta de cirugía abrirse sola, el detector de presencia encendió las lámparas y una figura de cofia cruzó el umbral. Congelé la imagen y amplié fotograma a fotograma, pude leer y Luna en la placa, pero su rostro era un borrón donde la piel debería brillar. Debí huir entonces, pero la lógica me encadenó a la silla. Quise una prueba definitiva. Al día siguiente llegué antes del amanecer para solicitar el inventario electrónico de consumibles. Descubrí que la noche anterior se habían registrado vendas, sueros y analgésicos con mi tarjeta y mi huella digital entre las 2:05 y las 3:50, justo cuando, según la bitácora, yo estaba atendiendo emergencias en otro edificio. El sistema exigía autenticación biométrica doble, no hay forma de que alguien la suplantara sin cortar mi dedo. Sentí un vértigo súbito, si no era yo, ¿quién seguía firmando con mi nombre? La guardia del viernes me dejó solo, recortes de presupuesto. A las 23:38 un apagón fulminó el hospital. El generador tardó en arrancar, mientras tanto, las luces de emergencia, rojas e intermitentes, revelaron camillas alineándose hacia la zona quirúrgica, movidas por manos invisibles. Un golpe metálico resonó desde la lavandería, el lugar donde comenzó el incendio que remodelaron, y el suelo parecía pulsar bajo mis zapatos. Avancé con la linterna del celular temblando. En la estación de enfermería flotaba un frío antinatural, un monitor, sin cables conectados, mostraba un trazado cardíaco perfecto. Un susurro pegado a la nuca ordenó, curaciones en sala 2. Contesté enseguida antes de entender la estupidez de responder. La puerta automática de sala 2 se abrió sin electricidad, invitándome.
Sobre la mesa metálica reposaba una historia clínica escrita con tinta fresca. Arriba, 2 firmas, Irene Luna y la mía. Quise destruir la hoja, pero el papel estaba helado, empapado de humedad imposible. El pitido de un electrocardiógrafo sin paciente subió de ritmo, luego, silencio total. Vi mi reflejo en el panel de acero. Detrás de mí, una silueta de enfermera extendía las manos enguantadas sosteniendo algo invisible y pesado. Me giré. Solo quedaba el olor a desinfectante rancio y la sensación de que los guantes todavía rozaban mi espalda. No recuerdo cómo llegué al estacionamiento. Amanecí dentro de mi coche, con la bata manchada de una sustancia amarronada que olía a yodo. Presenté la renuncia alegando crisis de ansiedad. El director la aceptó sin preguntas, como quien ha visto esa escena demasiadas veces. Me mudé a una clínica costera donde lo más grave era una insolación. Volví a dormir, pero nunca soporté de nuevo la luz fluorescente, late en ella un pulso idéntico al de aquel monitor fantasma. 11 años después, cuando el recuerdo parecía cicatrizado, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una copia de un registro de medicación firmada por Irene y por mí, fechada el día que abandoné el hospital. Lo rompí, pero esa noche desperté con las manos impregnadas de antiséptico, como si hubiera trabajado toda la guardia. Comprendí que la infección del miedo seguía latente. Semanas más tarde, la Fiscalía Estatal me citó para certificar un suicidio en el viejo edificio, ahora clausurado. Acompañé a 2 policías por pasillos cubiertos de hongos. El cadáver pendía de una tubería oxidada sobre la lavadora industrial. En su bolsillo, la placa dorada de Irene. Sujetada al cinturón, una nota escrita con marcador azul, turno cubierto. Mientras dictaba la hora de defunción, escuché el chirrido de una camilla acercándose. Ninguno de los agentes reaccionó. Revisé el video oficial por obsesión. Además del cadáver, los policías y yo, aparece un destello blanco detrás de mi hombro, la silueta de una cofia que se disuelve cuando miras de frente. Esa misma noche intenté escribir el informe y descubrí que mi letra había cambiado. Ahora era idéntica a la de aquellas notas antiguas, mínima y punzante. Desde entonces, cada pitido de un monitor, en un consultorio, una serie o el microondas, me electriza. En el centro exacto de ese sonido oigo a Irene susurrar voy en camino, y siento los dedos enguantados buscando mi pulso. Escribo esto en un motel junto a la frontera. Sobre la mesa hay un timbre de enfermería que no debería funcionar, pero cada hora exacta emite un chasquido y la luz verde se enciende. No sé cuánto me quede. Quizá la lista de personal fallecido ya tenga mi nombre. Si alguien encuentra estas páginas, entienda que no moriré solo. Alguien estará de turno conmigo, y ella jamás deja un turno sin cubrir. Él viene por mí. Llegué al Hospital General de Tampico en junio de 2012, recién aceptado al internado rotatorio, cargando un sueño obstinado de convertirme en intensivista. Lo que no sabía era que aquella ala de pediatría, un pasillo corto con 6 habitaciones y un puesto de enfermería siempre mal iluminado, iba a fracturar algo en mí que jamás volvería a soldar. Todo comenzó con el ingreso de la cama 27, un muchacho de 15 años llamado Hugo Robles, politraumatizado en carretera y sumido en coma Glasgow 4 desde la madrugada del sábado. Su monitor mostraba ritmos estables, pero su electroencefalograma era un páramo. A pesar de ello, la madre insistía en quedarse a su lado, aferrada a una estampita de San Rafael como si fuera un respirador adicional. Mi guardia iniciaba a las 19 horas. A esa hora el hospital era otro, la luz fluorescente fatigaba las paredes verdosas, el viento del Golfo se filtraba por ventanas mal selladas y arrastraba el olor ácido de los desinfectantes. Mientras pasaba visita, advertí que en todo el pabellón no había un solo paciente pediátrico aparte de Hugo. Las salas vacías devolvían mis pasos como eco opaco. Las enfermeras titulaban los medicamentos, chateaban en voz baja y evitaban, no sé si por rutina o superstición, mencionar la historia que circulaba desde hacía semanas, el niño en pijama azul. Yo lo había tomado como el folclore inevitable de cualquier hospital viejo. A las 23:15 revisé la ventilación mecánica de Hugo. Al acercarme, percibí un murmullo. Primero creí que era interferencia del ventilador, hasta que distinguí vocales, luego sílabas.
El chico, hundido en su coma, movía despacio los labios. Ya viene, el niño ya viene. Se lo dije a la enfermera de guardia, Marta Pérez, y ella palideció de un modo desproporcionado para alguien acostumbrada a presenciar estertores agonales. Anoté el fenómeno en la hoja clínica, la tinta temblaba sobre el cartón duro. Podía ser actividad paroxística, descarga eléctrica cortical sin relevancia, me repetí. Sin embargo, el murmullo continuó, intermitente, hasta la 1 hora, siempre con la misma frase. En la madrugada el hospital exhala un frío distinto, no es temperatura, sino certeza de que la actividad vital se ralentiza, parece que los pasillos se estiran como intestinos insomnes. A las 2:04 horas la alarma de puerta me hizo dar un respingo, el sensor indicaba que alguien había cruzado al área estéril, pero las cámaras mostraron solo un punto ciego entre pediatría y quirófano cerrado desde hacía años por filtraciones de agua. Fui a revisar, encontré la placa metálica en el piso, los tornillos vencidos como si los hubieran girado desde dentro, no desde fuera. Contesté con voz rara al vigilante de acceso, asegurándole que todo estaba en orden. Regresé al cubículo 27, la madre dormía sentada, agarrada a la barandilla como si se balanceara entre 2 dimensiones. El respirador emitía su cadencia binaria, afuera, un monitor cardíaco en otro cuarto sin ocupar pitó erráticamente. Cuando me acerqué a esa sala, vi con claridad 2 huellas húmedas de pie descalzo, cada una del tamaño aproximado de un niño de 8 o 9 años, que partían del interior y se perdían en el pasillo. El suelo brillaba por la cera reciente, de modo que las marcas se adivinaban en transparencia aceitosa. Apreté los puños para detener el temblor y llamé al celador para que revisara las cámaras. Él contestó que los registros estaban en negro desde las 1:58 h. El sueño se volvió imposible. Revisé parámetros de Hugo. Sin aviso, el niño inexistente pareció atravesarnos. El electrocardiograma de la cama 27 trazó un pico de taquicardia súbita. Al mismo tiempo, la cuna térmica abandonada al final del pasillo se encendió sola, la lámpara halógena brillando como un sol angosto. Cerré esa puerta con cerrojo, pero segundos después escuché el repetitivo golpeteo de metal contra metal, la cuna bamboleándose, golpeando la pared. En el silencio total que siguió se coló un chirrido leve, parecido al de las ruedas de un triciclo sobre piso linóleo. Marta apareció con el rostro barnizado de sudor. Dijo que en la estación de enfermería desactivaron el reloj digital porque marcaba 25:61. Me tomó del brazo y susurró, casi sin aire, que llevaba 15 años allí y solo había visto eso una vez, 4 meses atrás, cuando murió la hija de un camillero tras una peritonitis fulminante. La niña, contó Marta, caminó descalza por pediatría minutos antes de que la declararan óbito. Nunca se supo cómo se levantó, ni por qué su cuerpo apareció de nuevo en la camilla, cubierto por la sábana, con la etiqueta aún en el tobillo. A las 3:17 horas, horario quirúrgico que los anestesiólogos llaman la vena muerta, la cama 27 se sacudió. Hugo seguía en coma, pero su saturación cayó a 70%, la madre gritó, corrí por adrenalina y atropiné la puerta con la cadera. Al volver, la sábana estaba tirada en el suelo, el muchacho girado de lado, flexionando los brazos como si abrazara a algo invisible justo a la altura del pecho. Hugo, lo llamé, inútilmente. Sentí detrás un aliento frío, casi medicinal, acariciarme la nuca, volteé y no había nadie. Al erguirme, vi flotar un reflejo en el cristal de la puerta, la silueta de un niño, frente hundido, cabello mojado, ojos sin pigmento. Intenté racionalizar. La privación de sueño y la tensión podían inducir alucinaciones. No obstante, la realidad se impuso cuando las luces del pasillo se apagaron en bloques, acercándose desde la entrada hacia nosotros, como si alguien fuera pulsando interruptores sincronizados. Quedamos sumergidos en una penumbra densa, solo interrumpida por la luz roja del desfibrilador portátil. Tomé las palas, no porque creyera que podía necesitarlas, sino por el instinto absurdo de aferrarme a algo físico. Mientras buscaba un interruptor manual, escuché el rodar de una pelota, un golpe seco contra la pared, luego silencio otra vez. Decidí evacuar al paciente a terapia intensiva, activé protocolo, solicité ascensor. En la pantalla apareció la cabina descendiendo, pero jamás se abrieron las puertas. Subimos por la rampa de servicio,
al pasar frente a rayos X, el detector de movimiento iluminó el pasillo y reveló, por un segundo, a un niño en camisón clínico gris, parado sobre charcos como si recién saliera de bañera, goteando agua turbia. Empujé la camilla con más fuerza, sentía los músculos tensarse hasta el espasmo. Cada tramo parecía más largo que el anterior, como si el edificio se deformara para impedir nuestro avance. Llegamos a la UCI pediátrica, encontré al residente de turno, Iván Méndez, con los ojos abiertos, mirando la pantalla del central de monitores que mostraba telemetría de camas vacías. Todos los trazos tenían la misma frecuencia, la misma morfología, como si un solo corazón latiera en múltiples cuerpos fantasmas. Intenté hablarle, no respondió, su pupila reaccionaba lento, tal vez un episodio disociativo. Mientras colocábamos a Hugo en una nueva cama, el oxímetro marcó 0%, pero el pulso carotídeo seguía firme. Entonces, Hugo abrió los ojos, negros hasta el limbo, respiró sin tubo y susurró, ya está aquí. La alarma de paro se activó en todo el piso, corrimos protocolos, pero cada caucho, cada llave de oxígeno, se volvió inerte. Nos vimos obligados a ventilar manualmente, entre cada compresión de la bolsa AMBU, el chico soltaba un hilo de voz describiendo pasillos inundados, juegos de escondidas eternos, un sótano donde guardan a los que se van pero no quieren irse. Sus cuerdas vocales no deberían haber funcionado, llevaba días con cánula endotraqueal. El registro quedó grabado en el dictáfono del enfermero, un lamento monocorde que se alargaba más de lo humanamente posible, sin tomar aire. A las 4:22 horas, el monitor mostró línea plana. Comencé RCP, cada vez que comprimía el esternón notaba un chasquido, como si rompiera burbujas dentro del tórax. Marta intentó cargar epinefrina, pero la jeringa estalló en su mano, rociando el guante de cristalinos hilillos rojos, no era sangre, olía a yodo y azúcar quemada. Tras 20 minutos sin respuesta declaré el fallecimiento. Al quitar la sábana para que la madre se despidiera, vimos en el tórax del muchacho la huella clara de una mano infantil, 5 dedos delgados marcados en hematoma tenue. Redacté el certificado con manos que no parecían mías. El cuerpo fue trasladado a patología. A las 5:05 horas, el camillero llamó histérico desde el montacargas, la bolsa cadavérica estaba vacía. 40 minutos más tarde, guardias externos reportaron a un niño caminando descalzo por el estacionamiento de ambulancias, nunca lo alcanzaron. A primera hora entregué un informe al director clínico, sugirió que descansara, que probablemente confundí eventos tras 24 horas de guardia. Esa misma tarde, sin embargo, clausuraron el ala de pediatría. Nunca supe si fue por filtraciones, por mantenimiento o por miedo a que el niño descalzo encontrara forma de quedarse. Salí del hospital 2 semanas después y abandoné la ciudad un mes más tarde. Cada vez que un silencio de madrugada se prolonga, escucho un monitor lejano que busca señal, cuando parpadea en mi memoria la palabra pediatría. También regresa el eco de un balín rodando por losetas viejas y el susurro terco que anunció la visita, ya viene. No importa dónde esté, siempre termino mirando el suelo, esperando ver esas huellas húmedas que el trapero nunca podrá borrar. Voces 313. Soy Adrián Méndez, residente de segundo año en el Hospital General de Torreón. Durante la rotación de medicina interna en 2018 me asignaron las guardias nocturnas del ala vieja, un pasillo olvidado con pintura descascarada y olor a desinfectante rancio. Allí se encontraba la habitación 313, siempre disponible en el sistema pero evitada por todos. Se decía que los pacientes que pasaban la noche en ese cuarto empeoraban sin causa clara. Yo no creía en supersticiones hasta que las estadísticas dejaron de ser números y se convirtieron en rostros. La guardia del 17 de junio inició con el ingreso de Héctor Rubalcaba, chofer de 54 años politraumatizado tras un choque. El área nueva estaba saturada y la única cama libre era la 313. El jefe de piso frunció el ceño cuando la seleccioné, pero no tenía alternativa. La supervisora autorizó usarla con la condición de no registrarlo hasta la mañana. Subimos a Héctor con 2 camilleros. El cuarto era amplio y lúgubre, el fluorescente parpadeaba como si dudara de su función.
Mientras instalaba monitor y sueros, escuché un susurro por el intercomunicador, un lamento breve seguido de pasos diminutos que se alejaban. Revisé el panel, estaba apagado. A medianoche los signos de Héctor se alteraron, saturación descendente, taquicardia, sudor frío. Ajusté líquidos y analgesia. Al inclinarme para auscultarlo, abrió los ojos y musitó que su hija Valeria lo llamaba desde la esquina oscura donde colgaba un crucifijo sin Cristo. Supuse delirium por hipoxia y me mantuve vigilante. Salí 10 minutos para despejarme. Al volver, el suero estaba en el suelo, el monitor desconectado y Héctor sentado en el borde de la cama con la bata ensangrentada. Balbuceaba que ya casi la alcanzaba. Logramos estabilizarlo y la noche quedó en silencio apenas roto por pitidos regulares. Desperté al alba con un olor dulzón, mezcla de flores marchitas y ropa quemada. Cuando giré, la puerta del baño se cerró sola y la toalla colgaba empapada en agua rojiza. No encontré lesiones nuevas. Al amanecer, el monitor emitió línea recta. Maniobramos RCP sin éxito, hora de muerte, 6:14. Al preparar el cuerpo noté una ligera sonrisa. Firmé falla multiorgánica sin mencionar susurros ni olor. 2 noches después ingresó Magdalena Silva, 67 años, EPOC descompensado. Otra vez solo quedaba la 313. Su hijo Julián prometió vigilarla. A medianoche corrió al puesto de enfermería, su madre hablaba con alguien. En el cuarto, Magdalena murmuraba, «Hija, ya voy». Su única hija viva había muerto 40 años atrás. El olor a humedad fresca impregnaba el aire. Retiró la mascarilla y su saturación cayó a 50, costó media hora recuperarla. Esa madrugada el tanque de oxígeno apareció acostado junto a la cama, como si alguien pequeño lo hubiera empujado. Registré el incidente. Dirección respondió con tablas, mortalidad estándar. La 313 volvió a marcarse fuera de servicio. Pasó un mes sin guardias allí, hasta el 2 de agosto, cuando Manuel Ortega, 22 años, llegó herido por arma blanca. La cirugía lo estabilizó, pero la UCI estaba llena. De nuevo la 313 era la única opción. A regañadientes lo ingresé. Las primeras horas fueron tranquilas. A las 23:45, mientras revisaba drenajes, Manuel abrió los ojos, apretó mi muñeca y preguntó si yo también oía a la niña. Canta, dijo, pero le duele. No había forma de que conociera los relatos previos. Entonces percibí la melodía, un arrullo infantil distorsionado que vibraba dentro de los huesos, repetido en ciclos cada vez más próximos. El monitor registró taquicardia, Manuel luchaba por incorporarse. Durante el forcejeo, una sombra baja cruzó la puerta hacia el pasillo. Pedí revisar cámaras, nada anómalo. A las 3:13 exactas, Manuel sufrió un paro irreversible. Mientras limpiábamos, el ventilador se activó solo. Entre los pitidos oí un murmullo, «Papá, canta conmigo». No soy padre, pero sentí un frío que no provenía del aire acondicionado. Salí y vomité en el lavamanos. Solicité licencia por fatiga. Revisé archivos. Desde 1993 la 313 sumaba 148 decesos, todos tras reportar voces infantiles. Un intendente jubilado confesó que, en 1992, antes de inaugurar el ala, desapareció allí la hija del arquitecto. Nunca la hallaron. Un mes después regresé. La habitación seguía sellada hasta que mantenimiento ordenó abrirla por falta de espacio. Al retirar el candado falló la electricidad, solo la linterna de mi teléfono iluminó el umbral. Dentro, polvo y óxido cubrían el suelo. El baño mostraba un azulejo roto, detrás, un hueco negro del tamaño de un niño. El ingeniero metió la mano y extrajo una muñeca de tela sin cabeza, con el nombre Valeria bordado en letras infantiles. Pesaba como hierro mojado. Ese hallazgo bastó para sellar nuevamente la puerta, pero nada selló el eco. Han pasado 5 años. He trabajado en 2 hospitales sin incidentes, sin embargo a veces, en quirófano, percibo la misma melodía filtrándose entre los respiradores. Entonces recuerdo la muñeca y el hueco detrás del azulejo y repaso los nombres de quienes murieron siguiendo una voz. Esa noche, intentando dormir en mi cuarto de residencia,
el canto regresó desde el radio reloj desenchufado. La estrofa infantil se interrumpía con la respiración ronca de un adulto. Cuando la voz preguntó, «¿Ya llegaste, doctor?», encendí todas las luces y quise creer que era sueño, pero mi pulso marcaba la realidad. Comprendí que la 313 no es solo un espacio, es una convergencia de pérdidas, de promesas rotas entre padres e hijos, un duelo enquistado que nunca recibió ceremonia. Tal vez la niña jamás salió del ducto. Quizás su miedo se mezcló con el cobre del sistema eléctrico y viaja como corriente fantasma de cama en cama, buscando a quien todavía pueda escucharla. No sé si algún día dormiré sin imaginar el pasillo a oscuras que lleva al cuarto 313. Lo único cierto es que, cuando paso lista de camas, escucho mi propio nombre susurrado, pidiéndome que me quede un rato más. Sin registro. Soy médico interno de pregrado en el Hospital General de Fresnillo, Zacatecas. Era la 1:17 de la madrugada del 14 de agosto de 2017 cuando el timbre metálico de urgencias desgarró el silencio. Habíamos tenido una guardia tranquila, 2 intoxicaciones etílicas, una luxación de hombro y nada más. El aire olía a cloro viejo y café recalentado. Había lluvia sobre los tragaluces y las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido que me adormecía. Fuera, la tormenta de verano descargaba relámpagos morados sobre los cerros. Cada trueno hacía vibrar los vidrios y el generador viejo se sacudía con un jadeo disparejo. Las lámparas de respaldo nunca llegaban a encenderse del todo, daban pulsos de luz como flashes fotográficos que congelaban las sombras en posiciones grotescas. Durante uno de esos destellos vi mi propio reflejo contra la puerta de aluminio, sudoroso, los ojos hundidos, pareciendo ya un espectro más del hospital. El chofer de la ambulancia entró empujando una camilla cubierta por una sábana empapada de sangre oscura. No traía formato de traslado ni familiares. Solo alzó la mirada, murmuró «Lo encontramos tirado en la carretera» y se fue sin esperar respuesta. La camilla quedó frente a mí, goteando sobre el piso de linóleo. Bajo la sábana yacía un hombre de unos 40, tórax abierto por un corte irregular, respiración agónica, piel tan pálida que parecía de cera. Le tomé el pulso, filiforme y fugaz, y pedí a Ana, la enfermera más cercana, que preparara transfusión y monitor. Mientras le canalizaba, noté que su ropa era un uniforme hospitalario desgarrado, como si viniera de otro nosocomio. En el bolsillo prendido con un imperdible había una identificación rota, solo se leía SR y la fotografía estaba raspada. Ana intentó registrar al paciente, pero el sistema se colgó justo después de que seleccionó nuevo ingreso. Apareció un mensaje, error 404, archivo inexistente. Reinició la computadora. Nada. Lo intentó en otro módulo. El mismo aviso. Seguimos con maniobras básicas, oxígeno a 15 litros, compresión directa, sutura provisoria. Cuando quise colocarle el brazalete, el paciente abrió los ojos. Negros, completamente negros, como si la pupila hubiera devorado el iris. Me sujetó la muñeca con una fuerza imposible para su estado. No habló, solo respiró profundo, como oliendo mi miedo, y volvió a desvanecerse. Llamé al cirujano residente para activar cirugía de tórax. En el pasillo, las luces titilaron y escuché ruedas chirriando. Pensé que trasladaban un ecógrafo, pero era la misma camilla desplazándose sola hacia el fondo, donde está el ascensor de servicio. Corrí detrás, la puerta del ascensor se cerró antes de alcanzarla. Toqué el botón, el tablero marcaba que la cabina estaba en el segundo sótano, nivel clausurado desde que el archivo se inundó de aguas negras. No existe acceso con la llave magnética ordinaria. Volví a la sala pensando que el celador habría ayudado sin avisar, pero la sala estaba vacía y limpia, ni rastro de sangre, ni sábana, ni registro manual. Ana juró que nunca vio al paciente, dijo que yo llevaba horas escribiendo notas y que no había llegado ninguna ambulancia. Creí que la fatiga me estaba jugando una mala pasada. Me lavé la cara, respiré hondo y consulté las cámaras de seguridad. En el monitor aparezco a la 1:17. Se ve mi silueta palpando el aire, no hay camilla ni paramédicos. Luego corro al ascensor y presiono el botón desesperado.
Me observo girar, gritar algo que las cámaras mudas no captan. Era como ver un sueño ajeno. Tomé la llave maestra y bajé al sótano. El olor a humedad y formol rancio se hizo más intenso con cada peldaño. Las paredes tenían manchas que parecían huellas de manos embarradas en óxido. Tras la puerta protegida con cinta amarilla encontré la camilla detenida bajo una lámpara fundida. La sábana estaba doblada con pulcritud quirúrgica, encima descansaba un expediente amarillento con las siglas SR. Dentro había radiografías con hemotórax masivo, notas posoperatorias llenas de tachones y una última indicación, dar de alta post-mortem. El cuerpo desapareció 14 de agosto de 1992. Mis dedos temblaron al pasar la última hoja, una Polaroid del quirófano. El paciente abierto en canal, el cirujano principal era idéntico a mí. El zumbido de la lámpara se transformó en un pitido penetrante. Las cajas de archivo empezaron a humedecerse como si sudaran sangre. Un goterón cayó sobre mi bata, rojo, viscoso. Retrocedí. La camilla se abalanzó, me cerré contra un estante. Corrí a la puerta, la chapa se resistía, mis manos resbalaban con la sangre que brotaba ahora del techo entero. Grité hasta quedarme sin voz. Logré salir y cerré de un portazo. Subí las escaleras 2 escalones por paso. Cuando irrumpí en enfermería, el reloj marcaba la 1:20, solo habían pasado 3 minutos. Ana se sobresaltó, insistía en que no se había recibido ningún paciente. Antes de responder, la sirena de una ambulancia rompió la quietud. Afuera, la misma unidad sin logos estacionaba. El chofer, la cabeza gacha, abrió las puertas traseras, camilla vacía, sábana ensangrentada. El chofer levantó la vista, tenía los mismos ojos negros. El resto de la noche los monitores cardíacos empezaron a dibujar líneas irregulares, como si registraran un pulso inexistente. Los sueros goteaban aunque las llaves estaban cerradas. Un tubo de sangre etiquetado SR apareció en la centrifugadora. Nadie admitió haberlo colocado. Cada intento de redactar el incidente terminaba con pantallas que se apagaban y hojas expulsadas en blanco. A las 5:40, ya de día, el director me llamó. Había revisado el circuito cerrado, ninguna ambulancia, ningún paciente crítico, solo yo corriendo y hablando al aire. En mis manos se veía una bata limpia, no la sábana. Dijo que presentaba agotamiento extremo y me envió a casa. Pasé junto al mortuorio. La puerta estaba entornada. Dentro reposaba la camilla. La sábana plegada, arriba, una pulsera con mi nombre completo y mi fecha de nacimiento. Un espejo viejo reflejaba la escena. Por un instante juré que la camilla estaba vacía, luego vi mi propio cuerpo tendido, tórax abierto, sangre fresca. Llegué a mi departamento sin recordar semáforos. No dormí. A las 11 Ana me escribió, encontramos tu gafete en la morgue. Ven a firmar el reporte. No he contestado. Son las 3:17 de la madrugada del 15 de agosto. En la mesa descansa el expediente que creí dejar en el sótano. Al tocarlo, escucho ruedas chirriando en el pasillo. Huelo cloro viejo y sangre cuajada. Me miré al espejo, mis pupilas engullen el iris como un eclipse lento. Alguien golpea la puerta. Sé que es la camilla, que ha venido a buscar al paciente que nunca registramos. Siento una punzada en el pecho, justo donde él tenía la herida. No sé cuánto tiempo me queda consciente. Escribo esto como constancia. Cuando alguien lo lea, busquen en los archivos perdidos del hospital. Encontrarán mi foto junto a la de SR. Descubrirán que somos el mismo. La camilla acaba de entrar. Rueda sola. Ya puedo oler el metal oxidado. No voy a correr. Finalmente entiendo que nunca fui el médico de guardia. Fui el paciente. Y nunca hubo registro. Camilla sin retorno. Me llamo Víctor Salazar y en otoño de 2022 era residente de urgencias en el Hospital General Ignacio Zaragoza, un bloque gris de 9 pisos pegado al periférico de Torreón. El turno nocturno me tocaba cada tercer día,
a cambio recibía un salario modesto y la promesa de aprender deprisa. A las 2 de la madrugada del 14 de octubre la sala de choque quedó vacía y subí al 5º piso para entregar un expediente. Encontré a Karina, enfermera veterana, revisando las cámaras de seguridad. Sin girarse musitó que la camilla 17 estaba moviéndose sola otra vez. El mes anterior un celador grabó cómo rodaba contra la pendiente del pasillo y se detenía justo frente a la morgue clausurada. Mantenimiento culpó al flujo de aire, pero nadie supo explicar por qué lo hacía siempre a la misma hora. Quise demostrar madurez profesional, caminé hasta la ventana donde descansaba el armazón metálico, empujé una rueda y regresé al escritorio sin ver nada raro. A las 2:31 la alarma de la habitación 512 taladró los oídos, estabilicé al paciente y, al salir, descubrí que la camilla había desaparecido. El chirrido metálico se oía a lo lejos. La hallé deslizándose hacia el ascensor, al aproximarme giró sola a la izquierda hasta quedar frente a la puerta tapiada de la vieja morgue. Sobre el colchón el monitor, desenchufado, se encendió y mostró un pulso de 82 LPM, 120/80 de presión y 98% de saturación, signos de alguien vivo, pero allí no había nadie. Luis, el camillero, llegó jadeando y empujamos juntos la estructura, parecía pesar el doble. Decidimos encadenarla en el almacén de insumos quirúrgicos. Mientras cerraba el candado, un olor a formol rancio impregnó el aire. Entonces las luces parpadearon, medio circuito murió dejando al pasillo en penumbra. Pasos suaves, como sandalias de paciente, resonaron a pocos metros. Una figura pequeña avanzó, bata hospitalaria abierta, tela flotando a centímetros del piso, rostro sin facciones. El monitor se iluminó de nuevo y marcó 78 latidos, idénticos a los de mi pulsera inteligente. El generador se apagó. Cuando volvió la luz, la figura había desaparecido y la camilla estaba otra vez frente a la morgue, el candado colgando intacto. El 5º piso arrastraba una leyenda oscura desde 1987, un paciente psiquiátrico se arrojó por la ventana de la habitación 516 el día de la inauguración. La habitación fue convertida en bodega y la camilla 17 solía estacionarse justo delante. Para refutar la superstición coloqué un nivel digital sobre el suelo, 3 grados de inclinación contraria al movimiento observado. Retiré los frenos de la camilla, no se movió un milímetro. El sudor helado me recorrió la espalda. Karina reveló que 17 provenía del IMSS La Laguna, había caído por un montacargas con paciente incluido. El cuerpo murió por hemorragia craneal, la estructura fue reparada y donada. En las fotos del expediente, el monitor marcaba 00 LPM pero las curvas continuaban trazándose como si la vida se negara a apagarse. Bajar la camilla al sótano fue una procesión fúnebre improvisada. El ascensor resonaba como ataúd de metal y allí abajo el aire era denso, cargado de vapor de detergente y un perfume dulce imposible de precisar. Dejamos la cama junto a una lavadora industrial, el monitor permanecía oscuro y, por un instante, sentimos alivio. A las 4:05 la cámara del sótano mostró la camilla moviéndose por su cuenta hacia la rampa de servicio. El sistema de rastreo interno la etiquetó como traslado órganos y un punto azul ascendió planta por planta en el mapa. Tomé la escalera. En el 3er piso me crucé con el elevador de carga vacío, aunque aún se oía el chirrido de ruedas fantasma. En planta baja el guardia abrió el montacargas, solo charcos de agua. Subí, el panel parpadeó números erráticos antes de apagarse. Al abrirse la puerta en el 5º piso, marcas paralelas de goma fresca señalaban el camino hasta la morgue. La camilla estaba allí, impoluta, y en la barandilla colgaba un gafete con mi nombre sobrescrito. Comprendí que 17 no buscaba un cadáver, sino a su dueño vivo. Era una sentencia anticipada para quien la tocara demasiado. Un escalofrío me recorrió la columna. Quizá el accidente del montacargas no acabó con la muerte del paciente, sino que la cama misma se convirtió en vehículo del último latido y ahora ese latido sintonizaba con el mío. Hice lo único posible, corrí. Afuera, el amanecer teñía la avenida de naranja sucio. Mi pulsera vibraba marcando 49 LPM. En casa descubrí un surco rojo en mi cuello, como si hubieran retirado un catéter invisible.
Desde entonces, cada guardia nocturna la camilla desaparece del sótano y reaparece frente a la morgue, mostrando mis signos vitales con precisión aterradora. He anotado la caída, 78 al amanecer, 65 al mediodía, 54 al anochecer, bajan sin remedio. Cada hora siento el pulso replegarse como una marea oscura. Sí, mientras lees esto, escuchas un chirrido metálico detrás de ti, no mires, la camilla quizá ya aprendió también tu nombre. Guardia silenciosa. Siempre pensé que los fantasmas pertenecían a los pueblos, a las carreteras o a las casas viejas, jamás a un hospital público. Soy Roberto Galván, internista de 34 años, y lo que voy a relatar ocurrió en el Hospital Regional de Huamantla, Tlaxcala, durante un turno nocturno en octubre de 2019. No, hay maneras elegantes de advertirles, desde aquella guardia dejé de dormir con la puerta cerrada y aprendí a temer a las ventanas iluminadas. Aquel viernes llegué al servicio de medicina interna a las 19:30. El pasillo olía a desinfectante barato y el techo vibraba con el zumbido irregular de los fluorescentes. Éramos pocos, una residente de primer año, 2 enfermeras y yo. Los pacientes se repartían en 8 cubículos, la mayoría eran adultos mayores con neumonías o descompensaciones crónicas. La noche prometía ser rutinaria. A las 22:10 revisé a la señora Eulalia, a punto de ser dada de alta, y firmé mis notas entre bostezos. Entonces vi algo que atribuí al sueño, una figura blanca cruzó frente a la estación de enfermería, de cubículo a cubículo, sin ruido. Levantar la vista y no encontrar a nadie me obligó a parpadear varias veces antes de volver a la computadora. Detrás de mí, Norma, enfermera de guardia, preguntó si necesitaba café. Negué con la cabeza, solo quería terminar e ir a la sala de descanso. A las 03 el monitor cardíaco de la cama 7 lanzó una alarma estridente. Corrimos. Era el señor López, diabético, saturando 90. Mientras ajustaba la máscara de oxígeno noté que la luz del cubículo parpadeaba con un ritmo casi hipnótico. Así permaneció un minuto, luego se estabilizó. Pensé en un falso contacto. Con el paciente estable regresé a estación y busqué el expediente para registrar la crisis. No estaba. Revisé cajones, archivero y hasta la papelera. Cuando levanté la vista, vi la carpeta apoyada en el mostrador, abierta, con mi propia letra escrita en la hoja de evolución, una nota que nunca había redactado. Decía, 04 horas. Bradicardia resuelta. Próxima parada, ventana sur. El bolígrafo aún fresco manchaba el margen inferior. Me invadió un frío que no venía del aire acondicionado. Pedí a Norma si había visto quién dejó el expediente. Me contestó que había ido a preparar un antibiótico y llevaba 10 minutos fuera. Le mostré la nota, encogió los hombros. Preferí no insistir. El cansancio provoca bromas pesadas, me repetí. Pasadas las 2:30 me dirigí al baño. Para llegar tenía que atravesar un corredor largo con una sola lámpara al fondo. Metros antes del sanitario hay una puerta que da al patio de descarga de insumos. Un rectángulo de vidrio esmerilado permite ver siluetas al otro lado cuando alguien pasa. Esa madrugada el cristal mostraba una sombra inmóvil, la forma de una mujer con cofia antigua, de esas de mediados del siglo pasado. No se movía. Me quedé helado. Al pestañear, la figura ya no estaba. Entré al baño con el pulso acelerado. Al abrir la llave del lavabo, el florero plástico que siempre estaba vacío apareció con una flor blanca marchita. No había agua en el florero, ni hojas caídas, solo el tallo reseco y la corola vencida hacia un costado. La tiré al bote de basura y salí sin lavarme las manos. La tensión subió cuando la residente Sara vio a una señora con uniforme antiguo caminando junto al carro rojo. Confirmó la cofia y la bata planchada sin arrugas. Juró que le sonrió al pasar. Yo fingí calma y pedí que se concentrara en la guardia, pero sus palabras ataron cabos con lo que yo llevaba horas tratando de ignorar. A las 3:15 terminé de pasar visita. El aire dentro de cada cubículo se sentía tibio, denso.
El ventilador central estaba encendido, sin embargo el ambiente olía a tierra mojada. Al llegar a la cama 2 vi que el suero de la señora Victoria goteaba regular, pero su brazo tenía marcas frescas de punturas que nadie había hecho, llevaba horas con esa misma vena permeable. Cambié la vía, anoté la hora. Cuando salí, la lámpara del pasillo se apagó 3 segundos y volvió a encenderse. Iba a notificar mantenimiento, pero resonó un golpe seco al fondo del pasillo. Corrí creyendo que algún paciente se había caído. Nada. Solo el contenedor metálico de ropa sucia volcado, las sábanas distribuían un camino perfecto hasta la puerta que da al patio. Seguían esa dirección como si alguien hubiese arrastrado el contenedor para señalarme una ruta. Abrí la puerta. El aire exterior era sorprendentemente cálido. Luces anaranjadas de la calle pintaban el concreto del patio. En medio, contra la pared, estaba la flor marchita que tiré minutos antes. Ahora erguida, nítida, como recién cortada. La recogí. Entre los pétalos descubrí un tubo de ensayo tapado con algodón. Dentro había sangre coagulada etiquetada con mi nombre, fecha del turno y hora actual exacta. Busqué una explicación racional y solo hallé taquicardia. Volví al servicio y activé el modo silencioso de todos los monitores para que no despertaran a los pacientes mientras investigaba. Necesitaba pruebas de que algo físico estaba pasando. Revisé las cámaras de vigilancia del pasillo. En el archivo de las 2:44 aparecía una sombra humana junto al cubículo 5, pero en el segundo siguiente se distorsionaba el video y saltaba hasta las 2:46, exactamente el lapso en que Sara había dicho haber visto a la mujer. Las demás cámaras mostraban saltos de microsegundos, como si alguien hubiese manipulado la grabación solo en esa sección. El teléfono interno sonó a las 3:37. Respondí. Silencio. Creí escuchar un zumbido, algo parecido a respiración a través de un filtro. De pronto una frase susurrada: no cierres la ventana sur. Colgué antes de que terminara. Solo las enfermeras tenían mi extensión y ninguna admite la broma. Me convencí de patrullar cada cubículo. Al llegar al número 7 vi la silueta de alguien sentado en la silla de acompañante. Pensé que un familiar se coló, pero al entrar noté el asiento vacío y al señor López dormido, saturando 100%. Sobre la mesa de metal descansaba un vaso desechable lleno de agua y la misma flor blanca, fresca, erguida. El monitor mostraba 60 latidos por minuto. Cuando di un paso para retirar la flor, el trazo cardíaco cayó a 30 y la alarma se encendió. Volvió a 60 cuando retrocedí. Repetí la prueba 2 veces. El resultado era idéntico, como si la presencia de la flor hiciera arritmia letal. La dejé allí y salí sudando frío. A las 4:05 la ventana sur del pasillo se abrió sola, a pesar del seguro. La brisa del exterior olía a cloroformo rancio. En el vidrio empañado quedaron impresas 5 letras, H-O-I. Me abalancé para cerrarla, pero las bisagras parecían soldadas, ni con ayuda de Sara se movió. Entonces, recordé la nota que había aparecido en el expediente: próxima parada, ventana sur. Todo estaba conectado por un guión invisible que nos dirigía a ese punto. Le pedí a Norma que llamara a seguridad. El celular no tenía señal, las líneas externas del conmutador estaban muertas. Las luces titilaron y se fue la corriente. Solo los UPS de los monitores siguieron funcionando, emitiendo un zumbido intermitente que llenaba el coro de latidos electrónicos. Del otro lado de la ventana, a contraluz de una farola, se materializó la enfermera de cofia. Uniforme blanco impecable, rostro calmado, manos recogidas al frente. Nos miraba con compasión. Sara comenzó a llorar. La mujer alzó la mano izquierda y señaló la puerta del cubículo 7. Luego se desvaneció sin drama. Corrimos al cubículo. El señor López tenía sistolia completa. Iniciamos RCP, cargué adrenalina, desfilé con el desfibrilador. A cada descarga, la luz general parpadeaba al mismo ritmo, como si el edificio entero latiera con nosotros. 12 minutos después declaramos hora de muerte, 4:27. Mientras llenaba el certificado, la ventilación central volvió. Un olor nítido a gardenias recorrió el pasillo.
Entré una última vez al cubículo para cubrir el cuerpo y vi la flor blanca sobre el pecho del paciente, perfectamente colocada entre sus manos, pese a que la puerta estuvo cerrada todo el tiempo. Entre los dedos aparecía el tubo de ensayo con mi nombre, ahora vacío. El amanecer trajo ordenadores otra vez encendidos, cámaras sin fallos y un sol que tiñó de oro los azulejos verdes del servicio. Ningún video mostraba más que nosotros trabajando. Ningún expediente contenía la nota misteriosa. Las flores habían desaparecido, incluso del bote de basura. Le pregunté a la jefa de enfermeras por uniformes antiguos. Me dijo que antes de la remodelación del hospital, en 1984, una enfermera llamada Ignacia murió en un accidente de transporte mientras venía a cubrir su primer turno nocturno. Cuentan que, desde entonces, cuando un paciente terminal se queda sin familia ni visitas, una enfermera silenciosa lo acompaña hasta que se detiene el corazón. Entregué mi renuncia 2 semanas después. A veces sueño con la ventana sur abierta y una flor marchita que revive cuando la toco. Me despierto sudando, con la sensación de que alguien se inclina a mi lado para tomarme el pulso. Y nunca dejo que una guardia me encuentre solo en un pasillo iluminado por fluorescentes viejos. No, quiero descubrir, demasiado tarde, que la última mano que me toca pertenece a alguien que ya no respira. El desliz. Nunca imaginé que una noche, en el Hospital General donde trabajaba, viviría una experiencia que transformaría mi existencia. Soy archivista en esta institución y a lo largo de mis años allí me había acostumbrado al silencio de los pasillos y a la rutina monótona de papeles y expedientes. Sin embargo, aquella noche, mientras buscaba un informe en la penumbra de la morgue, el terror se materializó de la forma más inexplicable. Eran casi las 2 de la madrugada en la Ciudad de México y el hospital se hallaba sumido en una quietud casi religiosa. El edificio, con sus largos corredores y escaleras que parecían llevar a abismos, se transformaba en un laberinto donde la luz de las lámparas fluorescentes apenas lograba ahuyentar las sombras. Esa noche, el ambiente era especialmente opresivo y el aroma a desinfectante se mezclaba con el inconfundible olor a formaldehído. Recuerdo que en la morgue se susurraba un rumor: en la morgue del hospital hay una camilla que, según dicen, se mueve sola. Yo había pensado que se trataba de un mito, una superstición de antiguos empleados, hasta que sucedió lo impensable. Mientras descendía por las escaleras para buscar el informe, mi mente divagaba entre los expedientes y las leyendas que se contaban en voz baja entre el personal. De repente, al llegar a la sala fría y silenciosa de la morgue, la vi. Una camilla, ubicada en el rincón más alejado, se movía lentamente sin que nadie la tocara. Era como si una fuerza invisible la empujara, desafiando toda lógica y explicación. El movimiento era sutil al principio, pero en segundos se volvió innegable. El terror se apoderó de mí, mi corazón latía con fuerza y el aire se volvió casi irrespirable. El guardia, que en ocasiones compartía conmigo el silencio del turno nocturno, se percató de mi sobresalto y, sin necesidad de palabras, me tomó del brazo y me instó a abandonar ese lugar maldito. Corrimos por los pasillos, dejando atrás la escena que parecía sacada de una pesadilla. Aquel instante se grabó en mi memoria de forma indeleble. Cada latido me recordaba el escalofrío que sentí al ver aquella camilla deslizándose en completa soledad. Durante días, el recuerdo se convirtió en una obsesión. Cerraba los ojos y revivía el incesante sonido de mis pasos, la penumbra de la morgue y el movimiento silencioso de ese mueble. La experiencia me llevó a cuestionar mi propia cordura. Cada noche, en sueños, me encontraba de nuevo en ese pasillo oscuro, sintiendo la presencia invisible que parecía acecharme, evaluando mi miedo con una frialdad inhumana. Decidido a desentrañar el misterio, empecé a investigar en los archivos antiguos del hospital. Encontré recortes de periódicos y testimonios de empleados que hablaban de sucesos extraños, sombras que se desplazaban sin razón, puertas que se abrían solas y murmullos ininteligibles en la oscuridad. Una de las historias más escalofriantes era la de una epidemia devastadora ocurrida décadas atrás, cuando el hospital se convirtió en el refugio de innumerables víctimas. Se decía que, en medio del caos,
algunos médicos, desesperados por hallar una cura, recurrieron a rituales prohibidos en un intento de contactar a los espíritus de los fallecidos. Estos actos oscuros, realizados en lugares ocultos del hospital, habrían dejado una energía residual que aún se manifestaba de formas perturbadoras. La camilla en la morgue se erigía, en mi mente, como el símbolo de aquella desesperación, un conducto por el cual la barrera entre la vida y la muerte se volvía porosa. Impulsado por una necesidad casi obsesiva de enfrentar mi temor, una noche decidí regresar a la morgue. Quería comprender aquello que había presenciado, enfrentar cara a cara al enigma que había marcado mi vida. Esa noche, el ambiente parecía cargado de presagios. Caminé lentamente por los pasillos, sintiendo que cada sombra ocultaba secretos inenarrables. Al llegar a la morgue, la camilla estaba en su lugar, aparentemente inerte. Pero, al acercarme, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, como si la propia muerte se negara a revelar su secreto. En ese instante, escuché en lo profundo de mi mente un murmullo imperceptible, un lamento que parecía provenir de tiempos olvidados. Mi corazón se aceleró y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. La camilla se deslizó de nuevo, pero esta vez, sin ninguna presencia humana a mi lado. Paralizado por el pánico, retrocedí despavorido, sintiendo que había cruzado un umbral del que ya no habría retorno. La experiencia me dejó marcado. Durante semanas, cada rincón del hospital se transformó en una amenaza. Los ruidos de pasos, el eco distante de voces y el susurro de máquinas se convertían en recordatorios constantes de aquella noche fatídica. Empecé a notar detalles que antes había ignorado, sombras que parecían moverse de forma errática, murmullos que surgían de paredes frías y una atmósfera en la que cada objeto, incluso los más cotidianos, parecía esconder un secreto. El personal, con miradas esquivas y silencios incómodos, parecía compartir un conocimiento tácito de aquello que yo había presenciado, como si todos supieran que en la penumbra se ocultaba algo mucho más oscuro que la simple rutina hospitalaria. Una tarde, mientras revisaba antiguos expedientes en la biblioteca del hospital, encontré un recorte de periódico que hablaba de desapariciones inexplicables y sucesos paranormales en la institución. La fecha del artículo remontaba a décadas atrás, una época en la que el hospital era conocido no solo por sus servicios médicos, sino también por los fenómenos extraños que se registraban en sus instalaciones. Los relatos de antiguos empleados y pacientes coincidían en describir una presencia inquietante, una sombra que se movía sin motivo aparente y un ambiente saturado de tristeza y desesperación. Esa lectura solo reforzó mi convicción de que lo que había vivido no era producto de mi imaginación, sino la manifestación de una energía oscura y antigua. Con el paso del tiempo, el terror se extendió a cada aspecto de mi vida. El hospital, con sus pasillos interminables y su arquitectura casi laberíntica, parecía haber absorbido el sufrimiento de aquellos que habían pasado por sus puertas. Cada rincón, cada habitación, era un testimonio silencioso de una historia trágica. Los pasillos se alargaban en la penumbra y las luces parpadeantes creaban un ambiente casi onírico en el que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. Mientras caminaba por esos corredores, sentía que la misma estructura del edificio respiraba, que sus paredes susurraban secretos de dolor y muerte. Era como si el hospital estuviera vivo y que la presencia que habitaba en la morgue se extendiera por todo el recinto. Una noche, en medio de una tormenta que azotaba la ciudad, me encontré caminando apresuradamente por un pasillo solitario. El ruido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el zumbido de la electricidad y el murmullo incesante de mi respiración. De pronto, una figura borrosa apareció y se desvaneció en la oscuridad, dejándome con la certeza de que no estaba solo. Esa visión, aunque breve, me hizo sentir que algo o alguien me seguía, que el hospital guardaba secretos que preferían permanecer en la penumbra. Cada sombra, cada esquina, se transformaba en un posible escenario de un horror inminente, y el temor se aferraba a mi mente con la fuerza de un imán. La obsesión por descubrir la verdad me llevó a profundizar en la historia de la institución. Leí relatos de antiguos rituales, de experimentos prohibidos y de una energía que, en momentos de desesperación, parecía cobrar vida. Se contaba que en los albores del hospital,
Durante una crisis sanitaria sin precedentes, algunos médicos recurrieron a prácticas oscuras en un intento desesperado por salvar vidas. Estos rituales, realizados en las áreas más recónditas del edificio, dejaron una marca imborrable en la atmósfera. La camilla en la morgue, con su movimiento inusual, se convirtió en el vestigio tangible de aquellos actos, un símbolo de la delgada línea entre la vida y la muerte. No obstante, a medida que más días transcurrían, mi vida se transformó en una lucha constante entre el miedo y la necesidad de comprender lo inexplicable. Cada noche, el hospital se convertía en un escenario de pesadilla, las luces parpadeaban, el silencio se hacía abrumador y la sensación de ser observado se intensificaba. Mis sueños estaban plagados por la imagen de la camilla deslizándose lentamente, un eco persistente de aquella noche fatídica. Intentaba convencerse de que se trataba de un mecanismo de defensa del cerebro, una forma de procesar el trauma, pero la fría realidad de la morgue me recordaba que lo sucedido era demasiado real. La rutina diaria se volvió insoportable. Las reuniones con colegas, las tareas en la oficina y hasta los momentos de descanso en casa se vieron contaminados por el recuerdo de aquel terror. La mirada perdida, los temblores inexplicables y la sensación de que algo me perseguía se convirtieron en parte de mi existencia. A veces, en la quietud de la madrugada, al cerrar los ojos, podía sentir nuevamente el empuje invisible de esa fuerza, el leve desliz de la camilla que me recordaba que la muerte tenía sus propios designios. La arquitectura del hospital contribuía a intensificar esa atmósfera opresiva. Sus largos corredores, repletos de sombras y rincones olvidados, parecían diseñados para albergar secretos inconfesables. Cada habitación, cada pasillo, emanaba una sensación de abandono y pena, como si los ecos de antiguas tragedias se negaran a ser sepultados. En esos momentos, el edificio parecía adquirir una vida propia, respirando y susurrando historias de dolor a aquellos que se atrevieran a escuchar. Con el tiempo, comprendí que el hospital no solo era un centro de atención médica, sino también un receptáculo de energías oscuras y recuerdos imborrables. Los testimonios de antiguos empleados, las leyendas urbanas y mis propias vivencias se entrelazaban para formar un relato que desafiaba la comprensión racional. La camilla que se movía sola era el emblema de esa fuerza inquietante, un recordatorio constante de que en el umbral entre la vida y la muerte, lo inexplicable siempre encuentra un resquicio para manifestarse. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que mi vida ha quedado para siempre marcada por aquella experiencia. La presencia del hospital se extiende más allá de sus muros, se ha instalado en mi mente, en mis sueños y en cada rincón de mi ser. La imagen de la camilla deslizándose en la penumbra, del frío inhumano que recorría mi espalda, sigue persiguiéndome con la fuerza de un recuerdo imborrable. No hay explicación lógica para lo sucedido, ni consuelo que pueda disipar el terror que aún siento al recordar aquella noche. Cada vez que paso cerca de ese edificio, siento que algo me observa desde la oscuridad, que cada sombra oculta secretos demasiado pesados para ser olvidados. La experiencia me ha enseñado que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, que la vida y la muerte no son absolutos, sino que se entrelazan en un baile eterno y macabro. La camilla en movimiento es la prueba irrefutable de que, en el hospital, la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve peligrosamente difusa. Esta es mi historia, contada en primera persona, sin adornos ni diálogos innecesarios, solo la cruda verdad de lo que viví en una noche que desafió la razón y la lógica. Es un relato de terror basado en hechos que, aunque difíciles de creer, dejaron una huella imborrable en mi alma. La experiencia en el Hospital General de México me obligó a enfrentar el misterio de la muerte, a comprender que hay momentos en que el destino se revela en formas insospechadas y que algunas sombras, una vez vistas, jamás se desvanecen. Hoy, cuando la noche cae y los pasillos del hospital se iluminan con la tenue luz de emergencia, cierro los ojos y aún puedo sentir el escalofrío de aquella primera visión. La camilla que se desliza sola se ha convertido en el símbolo de un terror que desafía el tiempo, una presencia persistente que me recuerda que hay secretos demasiado oscuros para ser desvelados. Y aunque el amanecer trae consigo la promesa de un nuevo día, en el fondo sé que la esencia de esa noche vive en mí, como una cicatriz que nunca se borrará. Con cada paso, con cada latido,
resuena la verdad de lo inexplicable. En el hospital, la muerte no es el final, sino el comienzo de un ciclo de terror perpetuo, un recordatorio incesante de que hay misterios que la mente humana jamás podrá comprender por completo. Esta es la cruda realidad de lo que viví. El hospital, con su arquitectura sombría y su atmósfera de desesperación, se erige como un monumento silencioso a la fragilidad de la vida. Y en el rincón más frío de la morgue, la camilla sigue deslizándose, testigo mudo de un pasado de sufrimiento y de una energía que, a pesar del paso del tiempo, se niega a descansar. La historia que hoy relato no busca consuelo ni explicación, sino simplemente dejar constancia de que, en una noche oscura y solitaria, fui testigo de un desliz que cambió mi destino para siempre. No hay final feliz en este relato, solo la ineludible verdad de que algunas sombras, una vez vistas, persisten en la penumbra de la memoria, recordándonos que la muerte y el misterio están siempre al acecho, esperando el instante en que se atreva a alguien a mirar demasiado cerca. Hoy, al compartir mi experiencia, invito a quien lo lea a reflexionar sobre los límites entre lo real y lo inexplicable, a cuestionar la aparente normalidad de los lugares que habitamos y a reconocer que, en algún rincón de la existencia, la muerte puede manifestarse de maneras que desafían toda lógica. El hospital sigue en pie, y mientras las noches se sucedan, quizás la camilla continúe su lento y silencioso desliz, llevando consigo el eco de un terror que jamás morirá. Esta es mi verdad, el relato de una noche en la que la realidad se tornó en pesadilla, y en la que descubrí que hay fuerzas tan antiguas y poderosas que, aún en plena modernidad, pueden alcanzar y transformar la existencia de un ser humano. El desliz de aquella camilla se convirtió en el símbolo imborrable de un horror que no permite dormir, de un misterio tan real como el aire frío de la morgue, y que hoy, cada vez que cierro los ojos, me recuerda que hay secretos que están destinados a permanecer en la penumbra, esperando el momento de resurgir. La voz en la incubadora. Nunca imaginé que una noche de rutina se transformaría en una pesadilla tan real que aún hoy, con el paso del tiempo, me resulta imposible encontrar el sueño sin sentir el escalofrío recorrer mi espalda. Soy pediatra en un hospital de Veracruz, un lugar en el que la esperanza y la vida se entrelazan en cada habitación, pero también esconde secretos que el tiempo parece haber olvidado. Esa noche, mientras revisaba a los bebés prematuros, ocurrió algo que cambió para siempre mi forma de ver la realidad y lo inexplicable. Todo comenzó en una ronda habitual por la sala de incubadoras. El ambiente estaba impregnado de la fría humedad característica de esos espacios, y el sonido monótono de los monitores se mezclaba con el susurro distante de conversaciones apagadas y pasos apresurados en los pasillos. Me movía de una cabina a otra, comprobando que cada pequeño ser estuviera estable, cuando, de repente, el silencio se hizo más profundo y el aire pareció detenerse en un instante. En una incubadora que llevaba años vacía, escuché claramente una voz femenina, casi imperceptible pero inconfundible, susurrar en medio de la penumbra. La imagen quedó grabada en mi mente, el vidrio comenzó a empañarse de la nada, como si alguien respirara dentro de ella, una respiración lenta y doliente que parecía emanar de algún rincón olvidado. En un principio, pensé que mi mente, ya cansada por interminables turnos, me jugaba una mala pasada. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, empecé a notar pequeños detalles que desafiaban toda explicación racional. Los pasillos del hospital, que durante el día retumbaban con el bullicio de enfermeras, médicos y pacientes, se transformaron en corredores de sombras donde cada eco parecía tener vida propia. El sonido del latido de mi corazón se mezclaba con un murmullo persistente, un lamento sutil que no lograba identificar del todo. La atmósfera se volvió tan densa que cada paso que daba en dirección a la sala de cuidados intensivos se sentía como una inmersión en un abismo del que no había retorno. Esa experiencia me dejó marcado. Durante días y noches consecutivas, el hospital se transformó ante mis ojos. Cada rincón, cada sala, parecía esconder una historia de dolor y sufrimiento. Fue entonces cuando decidí investigar el pasado de aquel lugar, hurgar en archivos polvorientos y documentos olvidados que narraban episodios de tragedia. Descubrí que hace décadas, una enfermera joven y entregada a su labor había fallecido en circunstancias que nunca se esclarecieron del todo.
Según las viejas crónicas del hospital, ella había luchado desesperadamente por salvar a un recién nacido y en su último suspiro se decía que maldijo el lugar. Su espíritu, lleno de una pena infinita, parecía habitar en cada esquina, reclamando a gritos una justicia que nunca llegó. Esa revelación me heló la sangre, pues la voz que había escuchado en aquella incubadora parecía pertenecer a esa enfermera, atrapada en un limbo de angustia y soledad. La revelación provocó en mí una inquietud que fue más allá del mero temor. Cada noche, al volver a casa, el recuerdo de esa voz me perseguía, insistente y persistente. En el silencio de mi habitación, el eco de aquel susurro se repetía una y otra vez, como si tratara de advertirme de algo que aún no lograba comprender. Empecé a notar fenómenos extraños en el hospital, sombras que se desplazaban sin explicación, murmullos que parecían provenir de rincones oscuros y fríos, y una sensación de ser observado en cada momento. Incluso mis colegas, generalmente escépticos, comenzaron a confesar que habían experimentado presencias inexplicables, aunque ninguno se atrevía a profundizar en el asunto, temerosos de lo que pudieran desatar. Con el paso de los días, la presencia en el hospital se hizo cada vez más palpable. Durante uno de mis turnos nocturnos, mientras atendía a un paciente en la sala de urgencias, la radio comenzó a emitir una estática intermitente. En medio de esa interferencia, pude distinguir el sonido de una voz suave y lastimera, casi imperceptible, que parecía pronunciar mi nombre. Me giré lentamente, con la esperanza de ver a algún colega o a algún familiar del hospital, pero la sala estaba vacía. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó y, en ese preciso instante, supe que aquello no era producto de mi imaginación, sino la manifestación de algo del más allá. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí enfrentar lo inexplicable. Esa misma noche, regresé a la sala de incubadoras, decidido a comprender la fuente de aquellos fenómenos. La atmósfera era opresiva, el aire parecía más denso y frío, y la luz parpadeante de los tubos fluorescentes creaba sombras que se movían de forma errática. Al llegar ante la incubadora que había sido el epicentro de mi horror, me detuve en seco. El vidrio estaba cubierto nuevamente de un vaho denso, y en su interior se distinguía una silueta que apenas podía definirse. La imagen, tan perturbadora como inolvidable, me hizo sentir que mi alma estaba siendo arrastrada hacia un abismo de desesperación. En ese instante, la realidad se disolvía y mis sentidos se veían atrapados entre la lógica y el terror primitivo. El silencio que siguió fue abrumador. No se oía nada más que el sordo latido de mi corazón y el tenue murmullo de aquella presencia invisible. Cada fibra de mi ser se estremecía con el miedo y la impotencia de no poder hacer nada para cambiar lo que veía. Permanecí allí, inmóvil, observando cómo la figura parecía tratar de comunicar un mensaje a través de su mirada ausente, un mensaje de dolor, de pérdida y de una soledad que trascendía la muerte. Durante unos largos minutos me sentí prisionero de un instante eterno en el que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba de forma inquietante. A partir de ese suceso, mi relación con el hospital cambió radicalmente. Lo que antes era un refugio de esperanza y renovación se convirtió en un escenario de recuerdos oscuros y pesadillas. Cada rincón, cada habitación, parecía susurrar secretos olvidados y lamentos silentes de quienes alguna vez sufrieron y perecieron en ese lugar. Los pasillos, antes tan rutinarios, se transformaron en corredores laberínticos donde cada sombra parecía albergar una historia de tragedia. La rutina de mis turnos se volvió insoportable, pues en cada visita a la sala de incubadoras revivía aquella noche, y la imagen de la enfermera atrapada en un velo de niebla se repetía en mi mente con una fuerza que me dejaba sin aliento. No pude evitar documentar cada anomalía, cada susurro y cada sombra que se cruzaba en mi camino. Empecé a recopilar testimonios de algunos colegas que, en ocasiones, coincidían en haber presenciado fenómenos similares. Aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente de lo ocurrido, el silencio compartido entre nosotros era elocuente. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de aquella enfermera, sentía su dolor y su desesperación. La experiencia se transformó en una obsesión, en un constante recordatorio de que en ese hospital habitaban fuerzas que desafiaban cualquier explicación racional. Con el tiempo, intenté retomar mi vida normal.
La rutina diaria, la atención a los pequeños pacientes y la obligación de mantener la calma se convirtieron en mis escudos para enfrentar el terror. Sin embargo, en la soledad de la madrugada, cuando las luces se apagaban y el silencio se volvía casi absoluto, el recuerdo de aquella voz femenina y el vaho en el vidrio regresaban con una intensidad renovada. El hospital, con su mezcla de luces y sombras, de esperanza y desesperación, se erigía como un escenario permanente de lo inexplicable. Cada vez que cruzaba los pasillos, sentía el peso invisible de aquellos que habían partido demasiado pronto, dejando atrás un rastro de angustia y misterio. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que el peso de aquella noche sigue marcando mi existencia. No es únicamente el terror de lo que presencié, sino también la impotencia de no poder comprender por completo la magnitud de lo sucedido. La enfermera, o lo que en algún momento fue su esencia, parece habitar entre la vida y la muerte, recordándome que hay secretos que deben permanecer ocultos. Su voz, susurros cargados de un dolor inconmensurable, se ha convertido en un eco constante que me acompaña a cada instante, invadiendo mis pensamientos y perturbando mi paz interior. La experiencia me obligó a replantear mis convicciones y a aceptar que, a veces, la ciencia y la razón no son suficientes para explicar ciertos fenómenos. En la quietud de la noche, en medio de la oscuridad y el murmullo de máquinas, comprendí que el hospital no solo era un lugar de sanación, sino también un receptáculo de almas y memorias. Cada incubadora, cada sala de espera, cada rincón de ese edificio, guardaba en silencio las huellas de vidas marcadas por el dolor, la pérdida y el misterio. La voz de aquella mujer, fría y distante, parecía ser el lamento de todas aquellas almas que habían quedado atrapadas entre lo efímero y lo eterno. Ahora, cada vez que entro en el área de cuidados intensivos, el aire se vuelve más denso y mis pasos se sienten más lentos, casi medidos por la presencia ineludible de lo desconocido. Aunque trato de concentrarme en mi labor y en la esperanza que representa cada pequeño ser que llega a este mundo, no puedo evitar sentir que la sombra de aquella noche me sigue, recordándome que hay límites a lo que la razón puede alcanzar. Los susurros se han convertido en una especie de advertencia, un recordatorio silencioso de que, en los momentos más oscuros, la vida y la muerte se entrelazan de maneras que desafían toda lógica. Hoy, sigo desempeñando mi labor con la misma dedicación, pero con la conciencia permanente de que hay fuerzas que escapan al entendimiento humano. La figura que una vez vi en la incubadora no es solo un producto de mi imaginación, sino la manifestación de una historia trágica, un fragmento de un pasado que se resiste a desaparecer. Cada día, cuando atiendo a mis pacientes, me invade una mezcla de compasión y temor, como si cada latido del corazón recordara la frágil línea que separa la vida del abismo. A pesar del terror que me invade, he aprendido a aceptar que esa experiencia forma parte de mi historia, de un capítulo que jamás podré borrar. La enfermera, con su mirada ausente y su voz que resuena en la penumbra, se ha convertido en el espectro de mis noches, en el eco de un grito que no encontró descanso. Aunque desearía poder olvidar y retomar la vida sin el peso de esos recuerdos, sé que hay cicatrices que el tiempo no logra sanar. Y mientras el hospital siga albergando secretos y sombras, el terror que viví aquella noche permanecerá, latente e inquebrantable, en el rincón más oscuro de mi alma. Con cada turno, la incertidumbre me recuerda que la vida es un entramado de momentos inesperados, de encuentros fortuitos con lo inexplicable. La voz, el susurro, el vaho en el cristal son señales de que, en algún lugar entre lo tangible y lo etéreo, habita una verdad demasiado oscura para ser ignorada. Es un recordatorio de que el dolor y la desesperación, cuando se combinan con la fragilidad humana, pueden trascender las barreras de la muerte y manifestarse en formas que desafían cualquier explicación. Escribo estas líneas con la esperanza de que, al compartir mi experiencia, alguien encuentre en ellas una advertencia o, al menos, un eco que resuene con el terror inherente a la existencia. El Hospital de Veracruz, con su luz mortecina y sus sombras inquietantes, sigue siendo un lugar de contrastes, un santuario de vida y un mausoleo de recuerdos. Y en cada rincón, en cada incubadora, persiste la huella de aquellos que han sufrido y han partido demasiado pronto. Quizás, en algún futuro, la verdad detrás de esos susurros se haga completamente manifiesta y el dolor de aquella enfermera encuentre la paz que le fue negada. Hasta entonces, cada noche,
mientras me preparo para enfrentar de nuevo la oscuridad, cierro los ojos y escucho, casi imperceptible, el eco de una voz que parece decirme que hay misterios que nadie debería descubrir. Un recordatorio de que en lo profundo de cada hospital, en medio de la lucha constante entre la vida y la muerte, se esconde un abismo insondable y que algunas sombras jamás se disiparán por completo. Hoy, al compartir este relato, confieso que el terror de aquella noche aún me acompaña, como un susurro persistente en la penumbra. La experiencia se ha convertido en parte de mi esencia, en un eco que me recuerda que la realidad es mucho más compleja y oscura de lo que a simple vista podemos imaginar. Y mientras continúe mi labor, sé que el espíritu de aquella enfermera, con su dolor inmenso y su presencia ineludible, me recordará siempre que hay historias que, por más que queramos olvidarlas, siguen vivas en el silencio de la noche. Cada palabra que plasmo es un intento de transformar el miedo en testimonio, de convertir una experiencia de terror en una advertencia para quienes se atrevan a mirar más allá de la aparente normalidad. El hospital, con sus eternas luces intermitentes y pasillos que parecen no tener fin, guarda secretos que se niegan a desaparecer y en cada uno de ellos se esconde una historia, un grito, un susurro que desafía la lógica. La lección de aquella noche es dolorosamente clara. Hay momentos en los que la ciencia y la razón se quedan cortas y es entonces cuando el alma humana se enfrenta a lo inexplicable. La voz, el vaho y la fría presencia que viví en aquella incubadora me han enseñado que el terror puede manifestarse en las formas más sutiles y que, a veces, lo que parece una simple anomalía es en realidad la manifestación de un pasado que no quiere ser olvidado. Mientras continúo con mi labor, llevo conmigo el peso de aquellos susurros, la certeza de que en medio del bullicio de la vida cotidiana se ocultan recuerdos oscuros y heridas que jamás logran sanar por completo. Y aunque el amanecer disipe momentáneamente la oscuridad, cada noche vuelve a traer consigo la incertidumbre de saber que en algún rincón del hospital una voz femenina susurra, reclamando ser escuchada. Así concluye mi relato, un testimonio de una experiencia que desafía la lógica y penetra en lo más profundo del miedo. No busco justificar lo inexplicable, solo plasmar con cada palabra el terror de una noche en la que la realidad se tornó en un sueño del que no puedo escapar. La cicatriz que quedó en mi alma es el eco de aquella voz, el susurro que me persigue y que, con la persistencia del tiempo, se ha convertido en un recordatorio imborrable de que algunos misterios deben permanecer en la penumbra. Hoy, al cerrar este capítulo, me pregunto si alguna vez podré olvidar por completo la imagen del vidrio empañado y la fría respiración invisible. Lo cierto es que, mientras mi corazón siga latiendo, el terror de aquella noche seguirá siendo parte de mí, y cada nuevo turno será un recordatorio de que en el silencio del hospital, entre la vida y la muerte, se esconden secretos demasiado oscuros para ser comprendidos plenamente. Esta es mi confesión, un relato de horror basado en lo vivido, una experiencia tan real que el temor se convierte en parte de la rutina. Quizás algún día, cuando la luz del amanecer logre disipar las sombras de la noche, pueda decir que he superado aquel terror. Pero por ahora, los susurros en la oscuridad me recuerdan que en cada rincón de este hospital, en cada incubadora olvidada, se esconde un grito de la memoria, una historia que jamás se apagará y que me acompañará hasta el final de mis días. Llamada maldita. Me llamo Mariela Fuentes y soy supervisora de turno en el ala C del Hospital Provincial Santo Toribio, un edificio alto y delgado que se retuerce contra los vientos de la Patagonia desde 1954. Las guardias nocturnas aquí siempre han sido pesadas, pero lo vivido durante el invierno pasado me obligó a aceptar que, en ciertos pasillos, la lógica clínica se quiebra como vidrio viejo. Las primeras señales surgieron una noche de julio, con una nevada tan densa que la ciudad desapareció detrás de una cortina blanca. Mi ronda terminaba a las 2:00. Cardiología dormía bajo el bostezo rítmico de monitores y bombas de infusión. Al regresar al puesto de enfermería el teléfono sonó. A esa hora la central deriva todas las llamadas a admisión, de modo que levanté el auricular con curiosidad rutinaria. No hubo voz, solo un soplido intermitente, acompañado de un crujido estático que ascendía y descendía como si alguien intentara hablar bajo un lago helado. Pregunté quién llamaba, la línea se cortó con un chasquido metálico. No le di importancia, caída de tensión,
cables viejos. Sin embargo, a los pocos minutos, el aparato sonó nuevamente. Esta vez la interferencia pareció organizarse en algo parecido a un murmullo femenino. La penumbra flotó a mi alrededor como un líquido frío. Colgué antes de pronunciar palabra. Revisé el registro digital, sin llamadas entrantes. Volví a la sala. El paciente de la cama 10, don Ernesto, posinfarto, miraba fijo el umbral. Al acercarme noté en su pulso un temblor rápido. Pregunté si necesitaba analgésico y murmuró, con voz de piedra, ella está en la puerta. Seguí la dirección de sus ojos, el pasillo estaba vacío. Ajusté el flujo de oxígeno y, cuando quise despedirme, él añadió, le falla la línea. Un escalofrío me recorrió la espalda, preferí atribuirlo a desorientación nocturna. Las noches siguientes el patrón se repitió. Siempre entre 1:45 y 2:05, el teléfono del mostrador, extensión 733, emitía 2 timbrazos, jamás 3. A veces contestaba y solo hallaba silencio, otras, captaba un gemido breve, como aire filtrándose entre labios resecos. Una madrugada en que nadie más patrullaba el sector, la voz fue más clara, ayúdame, está oscuro. El hilo se cortó antes de articular un nombre. Cada intento de rastreo resultó infructuoso, la central insistía en que ninguna llamada había entrado a mi interno. Poco después empezaron las oscilaciones clínicas. Pacientes estables sufrían arritmias transitorias a la misma hora de las llamadas, como si un cambio de presión invisible comprimiera el aire. Don Ernesto fue el primero, taquicardia súbita, sudor helado, saturación descendiendo a 82%. Mientras inyectaba amiodarona escuché un clic seco, volteé y vi el auricular fuera de su horquilla aunque nadie lo hubiese tocado. Con el tiempo la historia soterrada del hospital emergió en fragmentos. En 1987, una enfermera llamada Cecilia Ramos confundió dosis durante un código azul, el paciente falleció y la investigación institucional la señaló como responsable. Tras semanas de hostigamiento, se quitó la vida en la antigua sala de comunicaciones, colgándose con el cable de un auricular. Según los veteranos, lo hizo a las 2:00 en punto. Desde entonces, susurros sobre pasos y llamadas sin origen salpicaron el anecdotario nocturno, pero nadie lo documentó en forma seria. Armado de esos datos decidí comprobar el origen físico del teléfono. Con la ayuda de Raquel, la bioingeniera de guardia, desmontamos el aparato, cableado intacto, sin deriva a otras líneas. Colocamos un registrador de tono para capturar cualquier señal entrante. 3 noches sin novedad, hasta que el aparato vibró a la 1:57. El grabador detectó voltaje cero, es decir, llamada desde la misma red interna, no externa, y, sin embargo, el conmutador mostraba puerto inactivo. Raquel blanqueó. Yo contesté. Esta vez la voz fue nítida, quebrada por un jadeo que parecía viejo, rancio. No puedo salir. Quise preguntar a dónde, pero la línea murió. El registrador imprimió un trazo que parecía un electrocardiograma invertido, espigas descendentes, 19 en total. Aquella madrugada, el monitor de la cama 2 se lanzó alarma, el paciente, insuficiencia coronaria, entró en fibrilación. Durante la reanimación una brisa fría se arremolinó alrededor del carro de paro. Uno de los residentes juró sentir que alguien lo tocaba en la nuca. Logramos retorno de circulación, pero el hombre abrió los ojos y articuló apenas Cecilia antes de caer en asistolia definitiva. El director desestimó la relación, habló de estrés y encefalopatía anóxica. Yo ya no podía justificarlo así. Revisé el plan del hospital de los 80, la antigua central telefónica había sido tapiada y transformada en archivos sin retirar el viejo rack. El acceso quedaba 3 pisos más abajo, fuera de uso. Pedí autorización para entrar alegando inventario. El sótano olía a papel húmedo y cloro rancio. Entre estanterías hallé un escritorio corroído, encima colgaba un teléfono negro con polvo de décadas. Sin alimentación, el auricular pendía sostenido por un cable que terminaba en la nada. La carcasa tenía una fractura, la tapa lateral mostraba huellas de óxido semejando dedos. Saqué fotos, iluminé el dial, y el disco giró solo, exhalando chasquidos que dieron la vuelta completa hasta detenerse en el 7, luego en el 3, luego en otro 3,
733. El aire se heló, el silencio se tornó líquido. Una ráfaga me empujó, el teléfono repicó con tono ahogado. Levanté subconscientemente y escuché el mismo jadeo. Ayúdame, no encuentro la puerta. Colgué despiadadamente. El sonido se repitió, más agudo, hasta que la lámpara del techo explotó en chispas. Salí corriendo. Desde esa noche, cada vez que la extensión 733 suena, un corazón falla en cardiología. Lo sé porque imprimí los electro. Todos muestran 19 complejos anómalos antes del colapso, igual que la marca del registrador. 19, la edad en la que Cecilia ingresó como practicante antes de ser titular. He intentado rituales de tierra y sal, desconectar líneas, cambiar aparatos. Nada modifica el patrón. La central asegura que la extensión no existe, yo, en cambio, la oigo y mi piel lo confirma. Hace 2 semanas solicité traslado, está pendiente. Entre tanto trabajo con un reloj cronometrando los minutos hasta las 2. En cuanto veo que el segundero se alinea con el 12 siento como el aire se espesa y la luz se atenúa. Anoche la llamada llegó exactamente a las 1:59. Apreté el auricular contra la oreja sin saludar. Al otro lado, la voz se quebró en un sollozo y formuló una frase por primera vez comprensible. Devuélveme la llave. Pensé en el sótano, en el cajón del escritorio donde había tomado, sin confesarlo, un llavero de bronce con la marca TEL 87, recuerdo que guardo ahora en el bolsillo para este turno. Mientras lo sostengo noto que vibra y quema como hierro calentado apenas. No sé si podré devolverlo, el acceso está tapiado de nuevo por orden administrativa. Escribo esto antes de que el timbre suene otra vez. Si mi nota llega a alguien y la línea decide elegir otro intermediario, recuerde, cuando el teléfono grite en pasillos desiertos y una voz cansada suplique ayuda, no se trata de error técnico. Es la hora en la que las culpas sin duelo salen a rondar, buscando al primer incauto que todavía crea que las historias de hospital son simple folclore de guardia. Yo ya no lo creo. Y temo que, mientras no encuentre la puerta, Cecilia seguirá marcando, paciente tras paciente, hasta que alguno de nosotros responda lo que ella necesita o se quede, como ella, sin más salida que un cable enrollado al cuello y una estática eterna martillando en el oído.